Buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Donald Trump va a cumplir un año en la Casa Blanca el próximo 20 de enero y el mundo no se ha acabado. Todos los portavoces del orden establecido en todo el mundo nos anunciaron las peores calamidades si Trump triunfaba. Ninguna de las profecías apocalípticas se ha verificado, más bien al revés. Más bien al revés, sí, porque la economía norteamericana va como un cohete, la crisis de Siria e Irak ha reducido ostensiblemente su crudeza, el conflicto norcoreano se ha suavizado, los Estados Unidos siguen siendo un Estado de Derecho y no una dictadura fascista, el comercio mundial no se ha colapsado y la política exterior americana, en general, sigue siendo la que era con Obama. Hoy, casi un año después de que Trump llegara al poder, es momento de hacer balance, tanto de su gestión como de aquellas voces que nos amenazaron con las peores calamidades. From this day forward, a new vision will govern our land. Donald Trump es sin duda el presidente más polémico de la historia de los Estados Unidos, el que más críticas ha suscitado y sigue suscitando, el que mayor acoso ha sufrido por parte de los poderes establecidos, con una imagen pública atroz, vituperado por la inmensa mayoría de los medios, ridiculizado hasta el extremo. Y sin embargo, el balance de su primer año no es en modo alguno desdeñable, ni en el plano económico ni en el plano político. Los portavoces de los grandes centros de poder siguen incansables en su campaña, pero Trump parece haber arraigado con fuerza en las preferencias de un buen número de norteamericanos, esos ciudadanos alejados de lo políticamente correcto, de los dogmas progresistas del Partido Demócrata y del capitalismo financiero transnacional. Trump ha dado voz a la otra América, esa América que los progresistas de Nueva York y de Los Ángeles desdeñaban como basura blanca. Nunca ha sido más elocuente la imagen de un país partido en dos. ¿Y cómo ha conseguido Trump liderar esa otra América? Pues con la fórmula de la América primero y de hacer grande América otra vez, que en la práctica ha significado abandonar el escenario mundialista propuesto por Obama y Hillary Clinton para poner el acento en los intereses directos de los norteamericanos, por ejemplo, cargando con impuestos a las empresas que quieren deslocalizar sus fábricas y sacarlas al extranjero y primando con rebajas fiscales a las que crean empleo dentro del país. Para muchos esto es un pecado, proteccionismo, pero ¿para qué sirve el Estado si no precisamente para proteger a sus ciudadanos? Es el mundo entero y no solo los Estados Unidos el que se ha visto sacudido por esta nueva política. La suspensión de tratados transnacionales como el del Pacífico o el abandono de plataformas globalistas como la del cambio climático han supuesto un verdadero terremoto. Los efectos de este cambio se están notando en todas partes. En Europa, el efecto Trump se ha notado en ámbitos tan dispares como las políticas energéticas o la política de defensa. En Asia, la rivalidad geopolítica y comercial con China se ha convertido en un nuevo punto de referencia. El mundo ha entrado en una nueva fase. ¿Por qué hace Trump todas estas cosas? ¿Por qué estos cambios? Porque Trump representa una idea distinta del liderazgo norteamericano. No es un aislacionismo como algunos quieren creer, sino una forma diferente de ejercer la hegemonía. Desde Bill Clinton, los Estados Unidos querían ser un motor de un mundo global. Ahora se ven más bien como la potencia dominante en un escenario multinacional. Por eso Trump abandona los tratados transnacionales y apuesta por los tratados bilaterales. Y para los países como España, que han optado por abandonar la ambición internacional para ser simples peones del imperio, la pregunta debería ser esta: ¿qué podemos hacer para seguir pintando algo en el orden del mundo? Nuestros políticos no van a contestar a esa pregunta, pero nosotros hoy trataremos de buscar algunas claves y además hablaremos de todas estas otras cosas. Faltan pocas horas para que se constituya el Parlamento de Cataluña y tenemos una novedad importante, y es que Esquerra Republicana y Junts pel Cat han anunciado un acuerdo para apoyar mañana a Roger Torrent como nuevo presidente del Parlamento Autonómico, Torrent de Esquerra, y se han reafirmado en su apoyo a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat. El caso Palau ha puesto de nuevo sobre el tapete el problema de la corrupción en España. Los casos que más suenan no son los que más nos han costado. ¿Cuánto han costado a los españoles los casos Palau, Eres o Gürtel? Lo veremos en detalle.
El Poder Judicial en España seguirá bajo la férula de los partidos políticos. Contra sus propias palabras, contra sus pactos y contra lo que dice la Constitución, PP y PSOE han vuelto a ponerse de acuerdo para frenar la despolitización del Consejo General del Poder Judicial que pedía a Ciudadanos. España seguirá con una justicia bajo sospecha. La masonería española busca nuevo presidente. La Gran Logia de España abre campaña y 3 candidatos se disputan el puesto. Conoceremos sus nombres y nos preguntaremos sobre el poder real de esta institución en la vida pública española. Vuelve a crecer la inmigración en España. En 1998 el número de personas nacidas fuera de España eran el 3% para una población de 40 millones de habitantes. Hoy son el 13,2% de una población de 46 millones y medio. Seguimos por debajo del pico alcanzado en 2012, pero la cifra de extranjeros se recupera aceleradamente. Conoceremos sus países de procedencia y en qué áreas de España se han instalado. Hay que hacer cooficial el bable. La iniciativa del gobierno asturiano ha levantado la polémica. Para empezar, porque no está nada claro que el bable sea una lengua homogénea, pero los poderes autonómicos siguen buscando en las lenguas regionales un instrumento para singularizar su poder. Y en página internacional volveremos sobre Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, que en declaraciones a la prensa alemana ha expresado su idea de Europa, una asamblea de Estados-nación soberanos donde la Comisión sirva sobre todo para hacer que se cumplan los tratados y no para disolver las independencias nacionales, es decir, lo que la Unión Europea era al principio, una posición que gana adeptos. Abrimos página internacional con ese asunto del que todo el mundo hablaba hace un año y que ahora, sin embargo, ha callado muchas bocas. Donald Trump, un año en la Casa Blanca y por ninguna parte se ve la hecatombe que nos habían augurado. El 20 de enero se cumplirá el aniversario de la presidencia de Trump. El balance, fríamente mirado, es este. Muchas luces y muchas sombras en la nueva administración norteamericana. Sin embargo, ningún presidente estadounidense ha suscitado tal nivel de críticas negativas en los medios de comunicación mundiales. ¿Está el país mucho peor que hace un año sin Trump? Empecemos por los datos económicos y laborales. Wall Street ha superado por primera vez en la historia los 25.000 puntos. Ha habido más de 90 récords sucesivos en este año en el índice del Dow Jones. Y la tasa de paro en diciembre de 2017 era del 4,1%, la más baja en los últimos 17 años. En relación al terrorismo, las tropas de Trump han apoyado a las Fuerzas Armadas de Irak y a las milicias kurdas en sus ofensivas contra el grupo terrorista Daesh. Esto ha sido posible gracias a la nueva estrategia contra dicho grupo, propuesta por el Pentágono y aprobada por Trump, que incluyó, entre otras, el aumento de 2.500 militares en Arabia Saudí para apoyar a la coalición en Irak y Siria. En inmigración ligada a la seguridad nacional, Trump, fiel a lo anunciado en su campaña, introdujo restricciones de entrada para 7 países árabes y la supresión del programa de refugiados durante 120 días. Y por último, veamos la política exterior. El presidente se ha reunido con 149 líderes mundiales, recibiendo a 43 en la Casa Blanca, y ha sostenido conversaciones telefónicas con dirigentes de 51 países. No parece que haya tenido un problema aislacionista o falta de conexión con el mundo, ¿no? Pues no, esto es lo que hay. Claro que otra cosa es cómo se percibe en la calle. Pocos mandatarios ha habido en el mundo que hayan sufrido todos los días y en todo el mundo una campaña de hostilidad tan intensa como la que sufre Trump. Bien es cierto que él, quizás aplicando eso que se llama la estrategia del loco, la provoca sin cesar. ¿Cómo ve el público español a Trump? Marta García Villanueva ha salido a preguntarlo. Se cumple un año de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente republicano se impuso a Hillary Clinton por encima de la mayoría de los medios de comunicación americanos y las encuestas que vaticinaban el descalabro de Trump. Un año después, su figura sigue creando controversia. Salimos hoy a la calle para preguntarle a los ciudadanos qué opinan sobre el presidente americano. Lo vemos. No me gusta la política que tiene. Me parece racista y xenófobo también. A ver, sinceramente yo creo que no lo está haciendo bien. Yo pienso que es un radical y que las cosas ahora van a estar muy de puntillas y que acabe cuanto antes porque no... Es que no quiero decir cosas que no estoy de acuerdo con cómo lo está haciendo, con cómo están funcionando las cosas. Que es un irresponsable, eso es lo que pienso yo, y que posiblemente pueda provocar un problema a nivel mundial.
Que le veo muy convencido de sus ideas, pero que a lo mejor no son tan verídicas como él cree. Le veo que realmente cree en todo lo que dice, pero que solo se fía de lo que él cree, por así decirlo. Porque tiene que madurar, porque está tomando unas decisiones que no son sanas. Pues que no está aplicando una política adecuada para un país como Estados Unidos, ¿no? Pues que no tiene ni idea. Pues está un poco chaladillo, yo pienso, no lo sé, no lo conozco, pero las cosas que hace, que dice que va a hacer esto y luego resulta que por menos de nada se echa ya para atrás, una persona inestable y peligrosa. Sí, muy xenófobo y nada, no me gusta nada. Hasta aquí las impresiones, pero vayamos ahora a los hechos. Vayamos a los hechos y empecemos por los hechos económicos, que son seguramente los más sorprendentes. Nadie esperaba una recuperación tan intensa de la economía estadounidense. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Trump? Uno de los pocos españoles que ha conocido de cerca al círculo de Trump desde antes de las elecciones ha sido Roberto Centeno, analista económico. Profesor Centeno, buenas noches. ¿Cómo puede describirse el balance económico de este primer año de Trump? Buenas noches. Pues para hacer un breve análisis, que es muy sencillo por otra parte, a pesar del increíble sectarismo del establishment socialdemócrata, que lo único que está haciendo es intentando desprestigiar a Donald Trump por una serie de temas colaterales que no son los que mueven el mundo, como por ejemplo el tema de los salvadoreños o de los haitianos, que es lo que realmente preocupa hoy a los chinos, a los rusos y al público norteamericano en general. La economía va de una manera espectacular. Esto ya lo anuncié en un programa que me invitaron, no tanto el día de la toma de posesión, sino cuando ganó las elecciones. Primero anuncié que iba a ganar las elecciones en contra de todos los tertulianos que estaban conmigo, que decían lo contrario. Acerté, aunque con un poco de trampa, porque yo tenía información privilegiada. Y en el tema económico recomendé vivamente, en contra de lo que decían sus enemigos, que la bolsa se iba a hundir, etcétera, etcétera, les recomendé que compraran fundamentalmente bancos, acciones de defensa y las grandes tecnológicas. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido desde entonces? La bolsa ha experimentado una subida espectacular. O si quieren, en el año 16, el tecnológico Nasdaq ha subido un 32%, el Dow Jones ha subido un 25%. Y si nos vamos no al año 16, sino desde que ganó las elecciones, estamos hablando de casi un 30 y casi un 40% respectivamente el Dow y el Nasdaq. La economía, por otro lado, ha ido como un tiro, el crecimiento está siendo espectacularmente alto y, al contrario que en España, que los sueldos cada vez son menores y cada vez son más bajos, en Estados Unidos son cada vez más altos. De hecho, las grandes empresas norteamericanas, que están muy beneficiadas por la bajada de los impuestos, van a repartir 1.000 euros entre todos sus empleados. La primera que la anunció fue AT&T, que es la empresa, la telefónica, llamemos, norteamericana, y les va a subir un sueldo el 10% a los empleados. Eso lo van a hacer todos los bancos, todas las tecnológicas, y por lo tanto eso, unido a que los impuestos que pagan la clase trabajadora y la clase media son justo la mitad de los que pagamos con Rajoy, van a hacer que el año 2018 sea todavía mucho mejor que el año 2017. Me decía esta mañana César Vidal, que vive exilado en Miami, que anteanoche, cenando con un senador demócrata, le decía: si la economía sigue marchando así, Donald Trump será reelegido y va a gobernar los próximos 7 años. Señor Centeno, gracias y buenas noches. Así que en el aspecto económico no ha habido la catástrofe que se nos vaticinaba, sino todo lo contrario. Y en el plano del equilibrio del poder, pues en este plano sí ha habido cambios, pero nadie podría decir que el mundo es hoy más peligroso que con Obama, incluso al revés. Lo veremos más tarde con Bruno Navarro. Basta contar el número de bombas que tiró Obama y el que ha tirado Trump. Y objetivamente, los logros de momento
de Trump son mayores que los de Obama. Pero en todo caso, no adelantemos acontecimientos. Esto lo vamos a ver después, porque ahora vamos a Europa, nuestra Europa. Cuando España entró en la Comunidad Europea, ya por los 80, nadie pensaba en Europa como una especie de superestado que fuera a absorber las competencias de las naciones. Tampoco cuando entraron Hungría, Polonia y los países procedentes del hundimiento del Imperio Soviético. Sin embargo, la Unión Europea ha ido convirtiéndose progresivamente en eso, una macroinstitución que aspira a construirse sobre las ruinas de las naciones europeas. Y eso sin preguntarle a nadie si quiere o no. Es lógico que alguno se haya rebelado. Y los que más, precisamente, los países del este. Y el húngaro Orbán se lo ha dicho muy clarito al periódico alemán Die Welt. Vamos a verlo. Nuevo desafío a la Unión Europea por parte de Viktor Orbán. El presidente de Hungría ha vuelto a insistir en que una nueva unión de Estados es posible a pesar de los discursos de Emmanuel Macron o de Angela Merkel que apuestan por más Europa. En esta ocasión, el que es considerado como uno de los grandes líderes del euroescepticismo en el continente ha asegurado en una entrevista para Die Welt que la alternativa a la macroinstitución sería una que estuviera formada sencillamente por un Parlamento Europeo con poderes limitados, con un Consejo fuerte de jefes de gobierno y con una comisión que, en vez de elaborar políticas, sirva de guardiana de tratados. Una fórmula que ya ha sido aplaudida por todos los países del Grupo de Visegrado, así como de Austria o de los partidos que podrían llegar a lo más alto de la política en los próximos años. No dejaremos que sea Bruselas la que nos diga a quién debemos admitir. Debemos cerrar nuestras fronteras, haya Schengen o no haya Schengen. Estas han sido las palabras del presidente de Hungría, quien no ha dudado en cargar una vez más contra el Tratado de Libre Circulación de Personas. ¿Por qué? Pues porque Orbán asegura que su país ya se ha gastado más de 1.000 millones de euros en contribuir al control de las fronteras y que en lugar de una compensación solo ha recibido críticas. La cuestión de la inmigración ha sido el detonante de esta crisis en la Unión Europea. En España todo ha sido diferente por dos razones fundamentales. Una, porque la entrada de inmigrantes ha sido más repartida en el tiempo, menos intensa. Y la segunda y principal, que muy buena parte de los acogidos son hispanoamericanos que comparten nuestra lengua y los rasgos básicos de nuestra cultura, lo cual facilita mucho la integración. Efectivamente. Sin embargo, uno ve las cifras y la verdad es que el cambio sociológico ha sido enorme en muy poco tiempo. 1998, número de personas nacidas fuera de España, 3% para una población total de 40 millones de habitantes. Hoy, 13,2% para una población de 46 millones y medio. Hubo un retroceso desde el pico alcanzado en 2012, cuando los nacidos fuera de España eran 6,8 millones de personas, el 14,3% de la población, pero vuelve a crecer. Bien, ¿y quiénes son? ¿De dónde vienen? Fátima García Manzano ha estudiado los datos oficiales. Fátima, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, ayer comprobamos cómo la presión migratoria se ha disparado en el último año, llegando a triplicar la cifra de número de inmigrantes de 2016. Específicamente hablábamos de los inmigrantes subsaharianos y del nuevo método que emplean las mafias para transportarlos. Lanchas rápidas utilizadas en la mayoría de los casos para el tráfico de hachís. Sin embargo, no todos los inmigrantes proceden del continente africano. ¿Cuáles son las comunidades más numerosas en nuestro país? Pero sin lugar a duda, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿continúan llegando personas de los países del este o de Sudamérica o de China o han disminuido la llegada de estos países? Antes que nada, lo primero que debemos destacar es que el saldo migratorio ha cambiado de tendencia y ha vuelto a ser positivo en España, con excepción de Castilla-La Mancha y Extremadura. ¿Qué significa eso? Pues que por primera vez desde la crisis el número de inmigrantes ha superado al de emigrantes, tanto españoles como extranjeros. Pero no se engañen, porque la mayoría de estas comunidades han sufrido también un retroceso en el número de llegadas. Vamos a explicarlo con datos. Los ciudadanos de Rumanía llegaron masivamente a España a partir del año 2000. Es más, de los 3.000 censados en 1998,
pasaron a 83.000 en 2012. Sin embargo, muchos de ellos han vuelto a sus casas y en la actualidad continúan en España aproximadamente 60.000 rumanos. Las provincias en las que se concentra son, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Albacete. No ocurre lo mismo con los ciudadanos marroquíes. Llegaron antes del boom migratorio y el número de censados ha conseguido mantenerse a pesar de algunos altibajos en los años de la crisis. Se concentran sobre todo en el sur peninsular y en Cataluña. Pero los que sí han vuelto a sus casas han sido los ecuatorianos. A pesar de que continúan siendo la tercera comunidad más numerosa en España, han pasado de 500.000 censados en 2010 a 400.000 personas en la actualidad. Aún así, continúan siendo la comunidad más importante, lo vemos aquí en Navarra. Colombia, Reino Unido, Argentina, Francia o Perú son algunos de los países de los que proceden la mayoría de inmigrantes que deciden pisar suelo español. Sin embargo, las únicas comunidades que no han descendido durante la crisis han sido precisamente China y Venezuela. Un hecho que podemos observar precisamente en la capital, ya que la comunidad que más ha crecido en Madrid en los últimos 5 años ha sido la venezolana. Tanto es así que se ha duplicado desde 2012. No obstante, la comunidad más numerosa en la ciudad sigue siendo la ecuatoriana, seguido de la peruana, mientras que los rumanos, junto a los búlgaros y a los polacos, son los que han preferido poner rumbo a su país de origen. Muchísimas gracias, Fátima. Bueno, y ahora nos queda por digerir la llegada de africanos de los últimos meses, a ver si en Bruselas le dan a Rajoy la ayuda que ha pedido para que esto no se disparate. Fátima, lo dicho, muchísimas gracias y nosotros cambiamos de tema. Vamos a abrir ahora una sucesión de noticias nacionales, de esas que a veces pasan desapercibidas, pero que dicen mucho de lo que pasa en el país. Por ejemplo, la primera, la masonería es noticia, porque la Gran Logia de España va a elegir presidente. Vamos a verlo. La jefatura de los masones españoles se dirimirá el próximo 10 de marzo. De momento hay oficialmente 3 candidatos a regir los destinos de la Gran Logia de España, la mayor institución masónica de la península ibérica. El liderazgo se lo disputan el actual gran maestre Óscar de Alfonso, que aspira a la reelección, el abogado barcelonés Manuel Torres Izquierdo y el exdiputado independentista Ramón Viñals. Aunque de manera oficial los masones son apenas unos miles, la influencia de la masonería en España es decisiva, especialmente en la política. Por eso no es una sorpresa que la logia española esté al nivel de otras históricamente más importantes y decisivas tanto social como culturalmente, como son las de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Francia e Italia. El abogado valenciano Óscar de Alfonso es el gran maestre más joven de la historia de España y lleva en el cargo desde el año 2010. Durante su mandato, la masonería española ha crecido un 24% en afiliación, mientras que en Europa apenas lo hace al 1%. Sin embargo, desde los sectores críticos se considera que la gestión en estos 8 años ha sido mala. A de Alfonso no le perdonan las fotografías tomadas en Brasil el pasado mes de diciembre, en las que aparecía con los 2 principales jefes de la masonería brasileña en las termas de Goiás, el mayor balneario del mundo. En una de estas imágenes incluyó en los hashtags los términos sexo y abuelo pedófilo a mi lado, palabras que más tarde borró. Y mientras nos enteramos de quién es el nuevo jefe de la masonería en España, nuestros partidos siguen dando que hablar. Cada vez que se les pasa algo por la cabeza, truena. Truena cuando menos. Lo último, esa ocurrencia de Ciudadanos de equiparar los derechos de las mujeres con los derechos de los perros, que seguramente no es lo que ha querido decir Melissa Rodríguez, que ha sido la diputada que ha incurrido en esto, pero que le ha quedado fatal. Rosa Cuervas Mons lo ha contado en La Gaceta. Rosa, buenas noches. Buenas noches, pues Melissa Rodríguez, diputada de Ciudadanos por Canarias, ella es canaria y es además responsable de Energía y Medio Ambiente de la Formación Naranja, ha formado un lío tremendo con las declaraciones que ha concedido a la revista Más Mujer, en las que cuando le preguntaban si se consideraba feminista, ella aseguraba que luchaba por los derechos de todos y por la igualdad de todos, de mujeres, de hombres y de seres. Y por eso, decía, impulsaba desde su partido una ley para reconocer los derechos de los perros. Sí, de los perros. Un cacao mental, como decíais, que ha dado lugar a numerosas críticas, numerosas polémicas y del que ella ha tenido que dar explicaciones. Ha asegurado que la entrevista fue mucho más larga de lo que se ha plasmado en
en la revista, y que se trataron varios temas, también el del animalismo, y que por eso ella habló o sacó a relucir esa cuestión de los derechos de los animales, a los que a su juicio hay que tratar como seres y no como posesiones. Pero todo esto mezclado con los derechos de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres, en fin, un cacao que ha servido pues para poner sobre el papel esa aparente contradicción ideológica de la que hacen gala a veces los del Partido Naranja. En otras cuestiones o en otro orden de cosas, Melissa Rodríguez se define como bautizada y confirmada, pero asegura que estar toda la vida esperando algo que puede ocurrir y que no sabe si va a ocurrir en el más allá tampoco le convence demasiado. En fin, una entrevista algo complicada de entender, que ha generado sin duda la polémica del día y no sabemos si de la semana. El cacao mental, gracias Rosa, muchísimas gracias. En fin, se ve que no tienen otra cosa que hacer, o sí, porque luego hablaremos de esa ideica de coger el bable y declararlo cooficial, que es lo último que se le ocurrió al gobierno asturiano. Pero antes, nos quedaba por ver la parte, lo ha contado Alba, la parte geopolítica, geoestratégica del año de Trump, y es lo que vamos a ver ahora mismo con Bruno Navarro en El Mundo en Guerra. Bruno Navarro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver, ¿en qué ha cambiado Trump la política de seguridad americana? Podría decir en nada, sí. Y nos vamos ya, pero vamos a alargarlo un poco, ¿no? A explicar por qué, entonces, claro. Efectivamente. Bueno, mucho verbalmente, ¿vale? Si nos atenemos a sus diatribas, excesos, entrevistas, discursos, habría cambiado mucho, porque es verdad que, bueno, ha llegado a avisar de una intervención en Venezuela si seguía así la cosa, de retirarse de Corea del Sur si no pagaban los gastos de las tropas norteamericanas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad, si nos atenemos a los hechos, a la práctica de su actividad militar, de las misiones, de su política exterior, ha cambiado bien poco, ¿no? Ha habido una cosa importante, que mientras te colocas el micrófono, que se te está cayendo, súbetelo para arriba donde está, ahí, fenomenal, donde está el cartoncito, genial, que hay que decir, que es la cuestión, ¿cómo decir?, en los equilibrios en Oriente Próximo y Medio, que no es que lo haya cambiado, como muchos pensaban, para marcharse, sino sencillamente para seguir jugando en el mismo tablero. Correcto. Ese supuesto acercamiento a Rusia, por ejemplo, en las guerras de Siria e Irak, especialmente en Siria, no se llegó a producir. Ese acercamiento al Assad para acabar con la guerra en Siria, aliándose con el gobierno legítimo, no se produjo. Todo lo contrario. Lo que no se atrevió a hacer Obama, lo hizo Trump, que es bombardear tropas sirias y derribar aviones sirios. Es decir, ha sido un poco contrario a lo que se esperaba, ¿no? Entonces ha sido más intervencionismo en vez de aislacionismo, que es lo que él prometía. La gran pregunta que se hace todo el mundo es en qué medida esto significa un cambio o por el contrario es coherente con la política que desarrollan Estados Unidos desde que acabó la Guerra Fría. De cuando se cambia el panorama, entonces Bill Clinton inventa su nueva política, evidentemente le inventa, por así decir, el cogollo del poder en Washington, ¿verdad? Y se ha mantenido más o menos estable hasta hoy. ¿Trump significa un cambio sobre esto o no significa un cambio sobre esto? Pues hace un mes aproximadamente estábamos hablando en esta misma casa de la nueva estrategia de seguridad nacional norteamericana y decíamos que la estrategia, una vez leída, tiene pocos cambios, ¿no? Y es verdad que Trump no ha supuesto ni en esa teoría que es la estrategia de seguridad nacional ni en la práctica de lo que hace, como he dicho antes, no supone excesivos cambios y es un continuismo, pero ya no solo a la política desde el fin de la Guerra Fría, sino a la política intervencionista norteamericana desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Fue aislacionista en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, era lo que prometía Trump, una vuelta a esos, no voy a decir orígenes, pero sí a esa época de su historia, y se ha convertido en ese sentido, aquellos que lo esperaban, en un fiasco. Ese América lo primero, ese vamos a retirarnos, vamos a estar más aislados, no vamos a ser la policía del mundo, prácticamente está en todos los órdenes, ha continuado igual. El enfrentamiento con Rusia, la expansión de la OTAN hacia el este, Corea del Norte no varía, la actividad en Oriente Medio no varía. Es más, lo que puede variar es Irán. Sí, efectivamente. Irán. Pero hay que recordar que lo único que rompe, es decir, Trump lo que amenaza es con romper el tratado nuclear con Irán y volver a las sanciones o aumentar las sanciones. Pero esto, si bien es contrario a lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo Obama,
está absolutamente alineado con la política norteamericana desde que los ayatolás llegaron al gobierno en Irán, que ha sido siempre la sanción, el temor y el enfrentamiento. Luego únicamente se enfrenta al periodo Obama, pero no al resto de la política norteamericana. He entendido perfectamente. Y en Afganistán, además, reforzar la presencia Aumento para de que no se tropas. lleven los chinos la materia prima, que es al final en lo que estamos. En lo que estamos. Alba. Y en materia de presupuestos y misiones internacionales, ¿cómo afecta a España? Pues también afecta bastante poco los presupuestos. Se está hablando estos días mucho de los presupuestos. La OTAN acordó aumentar los presupuestos de defensa a los países, España lo firmó, pero ese acuerdo se tomó en Gales en 2014, época Obama, luego no tiene nada que ver con Trump. Y por otro lado, que es lo que se está hablando concretamente estos días, el famoso PESCO, ese club, prácticamente están todos los países de la Unión Europea, militar, en el que se han comprometido también el aumento del gasto de defensa, no tiene nada que ver con Trump, es una decisión interna europea, quizás más influida por el Brexit, pero en todo caso el PESCO viene de muy lejos, mucho antes de Trump. Y en cuanto a las misiones internacionales, por ahora no ha afectado nada, tenemos ahora mismo unos 2.500 militares en 17 misiones, de las cuales solo una ha entrado España. Es nueva en la época de Trump y, sin embargo, es una misión que se decidió por parte de la OTAN en 2016, luego tampoco es de Trump, y es la misión precisamente más polémica y controvertida porque es en la que nos enfrentamos, nuestros carros de combate, no es que nos enfrentemos militarmente, pero nuestros carros de combate están enfrentados en los países bálticos al otro lado de la frontera con Rusia. Pero es una misión, como digo, que se gestó y se aprobó en 2016, Trump no tiene nada que ver, y lo que habrá que ver es si, lo que hablabas antes, el malestar que pueda producirse en Oriente Medio y por las decisiones sobre Irán, las decisiones sobre Jerusalén, que eso sí que ha sido un cambio sintomático, el reconocimiento unilateral de Jerusalén como capital de Israel, si esos dos hechos pueden desestabilizar suficientemente Oriente Medio para que pueda afectar a España. Lo veo muy, muy difícil, muy hipotético que eso nos vaya a afectar a España como ejército que despliega en el exterior. Una última cosa, corrígeme si me equivoco. Trump ha tomado dos decisiones últimamente que han generado espanto mundial y que, bueno, últimamente a lo largo de este año, y que sin embargo las dos le han salido bien, lo cual permite pensar que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Una, la madre de todas las bombas, porque aquella sucesión de acontecimientos que fue bombardear Siria o bombardear aquello del Estado Islámico en Afganistán, etcétera, que dejó a la gente con el aliento contenido diciendo este hombre va a la guerra. Dos, el forcejeo con Corea del Norte. La primera salió como ha salido, es decir, realmente se ha recrudecido objetivamente la situación en Oriente Medio respecto a cómo estaba hace 2 años por lo menos, y la segunda ha terminado con las dos Coreas sentadas en la mesa de negociación. Entonces, o tiene muchísima suerte, o esto es lo que se llama la estrategia del madman, o sea, el que juega a parecer el más loco para que la gente se contenga y no se mueva, no vaya a ser que el botón más grande y poderoso. Yo creo que en el fondo no hay ningún líder, ni siquiera los líderes norcoreanos, ni los líderes chinos, ni los líderes rusos. En realidad, cuando Trump abre la boca, nadie hace caso realmente de lo que dice. Hacen caso de la política práctica, hacen caso de lo que su equipo al final va a obtener de Trump, presionando, sea Mattis, el secretario de Defensa, o sea Tillerson, el secretario de Estado. Al final hay lo que llaman una estrategia de la paciencia que consiste en escuchar a Obama, a veces a Trump, a veces asustarse de lo que dice, pero esperar a ver en qué va a quedar la cosa. Y de hecho en Corea del Norte, en lo que ha quedado la cosa es que la actividad norteamericana, tanto diplomática como militar, ha sido una copia exacta, un continuismo respecto a la política de los presidentes anteriores. Respondo a la amenaza con amenaza, respondo a las maniobras con maniobras, respondo a la actividad diplomática con actividad diplomática, y al final ha salido bien, pero no hay un cambio realmente. Entendido. Bruno Navarro, muchísimas gracias. Muchas gracias. La semana que viene, antes de cuando Trump lleve 1 año y una semana aquí. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a cambiar de tema porque nos queda una guerra nacional. Enseguida vamos a contar, son las 9:04, lo de Cataluña, donde parece que Jordi Torrent, mejor dicho, parece no, Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña, o sea, lo de Puigdemont, se han puesto de acuerdo para que Jordi Torrent sea el presidente del Parlamento y Puigdemont el presidente de la Generalitat. Eso lo vamos a contar después, evidentemente hay que contarlo, es la noticia del día en este ámbito. Pero hay algo que nosotros no querríamos dejar pasar, porque nos parece muy importante. Se trata de la ocurrencia del gobierno asturiano, bien respaldado por el PSOE, de coger el bable y declararlo cooficial. Vamos a ver.
Javier Torres, muy buenas noches. ¿Qué tal, José? O sea, empezando por el principio, que el bable no es solo una cosa, es decir, es un conjunto de lenguas varias. El bable efectivamente no es una lengua propiamente dicha, y todo esto ha suscitado una grandísima controversia en el Partido Socialista Asturiano. Adrián Barbón, que es el secretario general, es el que ha propuesto que el bable sea lengua cooficial al castellano. Barbón tiene el apoyo de Podemos, pero no tiene el de Javier Fernández, el presidente asturiano que lleva 17 años al frente del partido y que ya ha dicho que no va a dar luz verde a esta propuesta. En Ferraz, José Javier, mientras tanto, han dicho que quieren que el bable pues sea cooficial de una manera poco agresiva y amable, aunque no han especificado de qué manera todo esto se puede llevar a cabo. O sea, te voy a sacudir pero con sonrisas, ¿no? Que estamos bien. Bueno, si hay un autor que lleva años examinando y criticando este abuso de las lenguas regionales como instrumentos de poder local, es Jesús Laiz, al que usted ha visto en nuestros programas repetidas veces, al que puede leer con periodicidad por sus artículos y además por sus libros, que todos ellos son imprescindibles. Y Jesús Laiz nos ha hecho el favor de estar al otro lado del teléfono esta noche. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, empezando por el principio. ¿Realmente el bable es una lengua como tal, una lengua homogénea, o es más bien un conjunto de hablas? Hombre, en primer lugar, no habría que decir el bable, sino los bables, porque son varios bables, son varias hablas. Y tanto es así que están divididas fundamentalmente en tres grupos, ¿no? El central, el oriental y el occidental de Asturias, a su vez divididos en un montón de subhablas. Es decir, no es una lengua, ni siquiera un solo dialecto, es un grupo de dialectos de la lengua española, evidentemente, y como así se han conocido desde hace muchísimos siglos. Señor Laiz, buenas noches. Ya sabemos que lo de declarar cooficial el bable pues no es una reclamación popular, ni mucho menos. ¿De qué manera se traduciría, cómo afectaría a las familias y a las empresas en el caso de que esta medida pues se lleve a cabo? Bueno, pues esto sería tan absurdo como ha sido en otros lugares de España y evidentemente causaría los mismos perjuicios. Quiero decir, en primer lugar, en Asturias todo el mundo habla español perfectamente. Luego, es una medida absolutamente inútil. Es decir, no es cierto que se necesite oficializar un habla que sí, que hablan oralmente, que nadie escribe. Esto es también una cosa muy importante. La lengua escrita en Asturias siempre ha sido la lengua española. Otra cosa es que las lenguas locales, las lenguas familiares, igual que en otras muchas partes de España y del mundo, no tengan por qué coincidir exactamente con eso, y haya formas dialectales, haya vocabularios peculiares, haya ciertos arcaísmos y sobre todo ciertas pronunciaciones peculiares. Pero esto no elimina el hecho de que todos los asturianos hablan español. Luego, es absolutamente innecesario oficializar, es decir, facilitar que un paisano pueda dirigirse a la administración en bable es absurdo, no lo va a hacer nadie, todo el mundo lo hace en español. Luego, esto por supuesto acabaría implicando enseñanza en el colegio, acabaría implicando antes o después exigencia para formar parte de la administración, para poder ser funcionario, para poder encontrar trabajo. Es decir, pasaría lo mismo que ha pasado en otras partes de España con gran injusticia para los no hablantes de esas hablas, tanto del resto de España como de la propia región. Es decir, nadie en Asturias es competente en bable desde el punto de vista escrito, digamos. Luego sería añadir un problema absurdo que no existe a una región en la que todo el mundo habla español. Jesús Laiz, muchísimas gracias. Al final harán lo que les dé la gana y veremos que para operar un problema hepático hay que hacerlo en bable, pero en fin, aquí hay que denunciarlo, por nosotros desde luego no va a quedar. Muy buenas noches, Jesús Laiz. Sí. Perdón. Nada más quiero decir que la clave de la cuestión es que el problema es que el PSOE, como siempre, se suma a cualquier iniciativa hispanófoba porque la considera progresista. Esa es la clave de la cuestión. Jesús, muchísimas gracias. De nada, Javier hasta la Torres, próxima. Lo mismo te digo. Y nosotros vamos a cambiar de tema, o quizá no tanto. Vamos a ver.
Digo que quizá no tanto porque lo que nos va a ocupar ahora es precisamente lo que más ha erosionado la imagen de los partidos, la corrupción. El caso Palau ha puesto de nuevo sobre el tapete el problema de la corrupción en España. Los casos que más suenan no son los que más nos han costado. ¿Cuánto han costado a los españoles los casos Palau, Eres, Gürtel, etcétera? Alba Vila ha logrado sacar las cifras sin marearse. Pues empezamos, si te parece, Esparza, por el caso Palau. 12 personas condenadas a prisión, entre los que se encuentran Félix Millet y Jordi Montul, los dos altos directivos del Palau de la Música por aquel entonces y que afecta a la antigua Convergencia. La sentencia obliga al partido a devolver todo el dinero obtenido de forma ilegal, 237 millones de ese expolio, de los que todavía faltan 6,1 millones, de los que aún no se sabe dónde están. Vayámonos ahora al caso de los ERE. 22 altos cargos de la Junta procesados, entre los que se encuentran los que fueran presidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Los beneficiados empresarios, políticos o sindicatos entre ellos. Es uno de los gigantes más grandes de nuestro país que afecta al Partido Socialista, y es que se estima que el saqueo entre la pieza principal y las separadas asciende hasta la friolera de 1.200 millones de euros. La trama Gürtel es la trama corrupta ligada al Partido Popular y liderada por Francisco Correa. No existe una cantidad fija de toda la suma del dinero defraudado. Se estima en torno a los 863 millones de euros. No obstante, habría que sumar otros muchos millones de los 3 autos que todavía quedan por cerrar. Es decir, Arganda del Rey, la pieza Cantón y la causa principal, con los que se podrían superar los 1.000 millones de euros. Superior a la Gürtel es el alcance de la Púnica, según fuentes de la investigación. Inició sus pasos a partir de 2004 en el auge del sector inmobiliario y con el supuesto líder Francisco Granados durante el mandato de Esperanza Aguirre. En 2015 los medios situaban en 500 millones la cantidad defraudada. Y por último, repasemos el caso Lezo. Llevó a la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González y terminó con la imputación de Gallardón. En el auto de prisión contra la cúpula directiva del canal de Isabel II se fijaba la cantidad desviada a paraísos fiscales en 23.500.000 euros. Nada menos. Muchísimas gracias, Alba. Y eso por no hablar de los casos que son menos mediáticos o los que nos quedan por conocer. Pepe García Saavedra ha contado esta historia en La Gaceta y a ella le remitimos a usted. Pero al autor de la investigación, además, le queremos preguntar ¿qué nos queda por conocer y qué se podía haber hecho con todo ese dinero? Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. Pues tenemos ante nosotros un 2018 cargado de un año judicial cargado de casos de corrupción. Además podríamos ver la entrada en prisión de Iñaki Urdangarín, la entrada también en prisión de los saqueadores del Palau de la Generalitat, incluso la condena de los expresidentes andaluces Chávez y Griñán. Pero estos casos de corrupción que hemos repasado en La Gaceta no son los únicos. Faicán, De Miguel, cursos de formación, afectan a todos los partidos políticos, a la mayoría, incluso nacionalistas vascos y catalanes. Se estima que la corrupción cuesta alrededor de 90.000 millones de euros al año a todos los españoles, lo que supondría un 4,5% del Producto Interior Bruto. Pues cabría decir que con todo este dinero que se está robando a los españoles se podría ir tapando poco a poco los agujeros de las pensiones o rellenar la hucha que ha esquilmado el Partido Popular. Y ahora que Pedro Sánchez está proponiendo esto de poner un impuesto a la banca que repercutiría en 800 millones de euros al año, ¿por qué no decir que con esos 1.200 millones que se estima que habrían costado los ERES a las arcas públicas se podría haber también ayudado al sistema de pensiones? Pepe, gracias. Naturalmente, cuando se habla de corrupción hay que hablar de justicia, porque en España el problema es que los políticos siguen eligiendo a los jueces que los han de juzgar. Partido Popular y Partido Socialista se han puesto de acuerdo una vez más para paralizar la despolitización del Poder Judicial. Efectivamente, una noticia que ha pasado casi desapercibida, lo cuenta hoy El Mundo y que es importantísimo. Aprovechando que el foco político y judicial, como el ojo de Sauron, está puesto en Cataluña y en los juicios por corrupción, los partidos han mantenido reuniones informales en el Congreso en esa subcomisión que trabaja en un pacto de Estado para la reforma de la justicia. Fue este lunes, la última, y en todas estas citas se ha plasmado la evidencia de que la falta de consenso es plena para despolitizar el órgano del gobierno del Poder Judicial en España.
Fuentes parlamentarias citadas por El Mundo detallan la negativa del Partido Popular y del Partido Socialista que 12 vocales de los 20 que componen el Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los jueces y no por el Congreso y el Senado, como son ahora. Ciudadanos exige que estos 12 vocales sean elegidos directamente por los jueces y magistrados y avisa de que no firmará un pacto que no aborde la despolitización del órgano de gobierno de los jueces. El Partido Socialista rechaza cualquier pretensión corporativa de convertir el gobierno del Poder Judicial en una suerte de autogobierno de jueces y magistrados. Y el Partido Popular se acoge al rechazo de los socialistas de negar una medida que se aceptó en el pacto de investidura firmado con Ciudadanos. La verdad es que llamar pasto a ese pacto me parece que no es en absoluto un error, es un acto fallido más bien. Tenemos al otro lado del teléfono a don Raimundo Prado, portavoz nacional de la Asociación Francisco de Vitoria, al que agradecemos muchísimo que esté con nosotros, y naturalmente le hemos de preguntar por este asunto porque es que parece que es el cuento de nunca acabar, ¿no? Don Raimundo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues eso. Sí, efectivamente, es el cuento de nunca acabar, una sensación de rabia, de impotencia, la sensación, que se lo dije a los congresistas en la Comisión de Justicia hace tiempo, la idea de la película de Luis Buñuel del ángel exterminador. Todos estamos en un salón, en una casa, pero nadie se atreve a salir y no se sabe por qué, o mejor dicho, sí se sabe por qué. Se sabe por qué no se quieren cambiar a los vocales y es una situación de verdad bochornosa. Y cuando lo digo no porque lo diga yo, que parezco que puedo ser muy listo. Lo digo porque hay un grupo, el Grupo de Estados contra la Corrupción, que pertenece al Consejo de Europa y que además pagamos los españoles, no hay que olvidarlo. Estamos pagando a un grupo, a un Consejo de Europa, para que determinen y dictaminen cuándo pueden darse casos de corrupción. Y ese grupo, pagado, insisto, por el Estado español, está diciendo que causas posibles de corrupción pueden ser el hecho de que en España se elijan a los vocales por los políticos. Bueno, pues nada, es decir, yo ahora oía lo del PSOE, lo que estaban diciendo, que era un autogobierno... Efectivamente, el autogobierno corporativo. Claro, y pregunto yo, ¿es que no se le hace caso a Europa? ¿Es que son más listos los miembros de los partidos políticos en España? Bueno, hay un tirón de orejas, don Raimundo, hay un tirón de orejas europeo de hace nada, hace unos pocos meses, ¿no? Precisamente por esta cuestión. Bueno, esto lo viene diciendo ya Europa hace tiempo, pero insisto, pegarse contra una pared. Hemos hablado con los grupos y cuando no es uno es otro. En este caso, este año ha sido el PSOE el que se niega en rotundo y eso parece que incluso pues también le favorece al Partido Popular. Ciudadanos de momento dice que efectivamente hay que nombrarlos, pero bueno, vamos a esperar. De verdad que da mucha lástima porque los jueces antes hablaban de la creación, de cómo se va el dinero con la corrupción. Bueno, pues la justicia en España crea dinero, crea riqueza, favorece a la paz social, a la paz jurídica, evita el delito y además no nos olvidemos, recuerden quién ha sido el poder del Estado que ha garantizado el propio Estado en los sucesos de Cataluña. Bueno, pues nada de eso. Es decir, parece que somos de tercera división, no se nos tiene en cuenta, se juega con nosotros y en fin, y esto pues puede acabar con determinadas reivindicaciones y determinadas actuaciones de los jueces como no se solvente. Don Raimundo, muchísimas gracias. En fin, aquí estamos editorialmente, evidentemente, a favor de la independencia del Poder Judicial, pero es que España en su Constitución también manda narices. Don Raimundo Prado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A ustedes, venga, muchas gracias. Adiós. Y hablando de justicia, nos hemos de ir inmediatamente a Cataluña, a la crónica catalana, que hoy tiene noticias importantes, por fin, aunque no parece que se vaya a despejar mucho el paisaje, pero bueno, algo sí. Así es, nos vamos a la crónica catalana porque hoy Carme Forcadell ha presidido la que sería la última mesa del Parlament de Cataluña y es que mañana faltan apenas horas para que se constituya la nueva mesa y se elija a los miembros de ella. Lo más probable, bueno, lo que acabamos de conocer en las últimas horas es un acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra para conseguir la mayoría en la presidencia de la Cámara y sobre todo la mayoría independentista de los miembros. Tenemos efectivamente a Jordi Torrent de Esquerra Republicana, que parece que es el hombre de consenso separatista
separatista para presidir el Parlamento, y tenemos además dentro del mismo paquete de pacto a Carlos Puigdemont como presidente de la Generalidad del Gobierno. Esta no ha sido la única reunión a la que ha asistido hoy Carme Forcadell, porque eran las 4 de esta tarde cuando se producía un encuentro en la sede de Esquerra, y es ahí, en ese encuentro, cuando se ha decidido entre 3 nombres: Sergi Sabrià, Roger Torrent y Alba Vergés, y finalmente el elegido ha sido Roger Torrent, número 2 por Gerona. Así es, y mientras tanto Junts per Catalunya también ha mantenido conversaciones para saber a quiénes van a proponer para la mesa y qué pactos iban a acordar con el bando republicano. Su líder fugado, Carles Puigdemont, se ha colado en esta reunión celebrada en el Parlamento catalán vía Skype. Ayer conocíamos cómo los letrados del hemiciclo de la región rechazaban cualquier posibilidad de que pueda ser investido presidente desde Bruselas. Solo queda saber cuánto tiempo seguirán en su empeño de Puigdemont o elecciones, al igual que hace 2 años con Mas o elecciones, que momento en el que, por cierto, Artur Mas fue apartado. Que seguramente es lo que están jugando, un pulso, en fin, una broma, ha calificado el expresidente del Gobierno, Felipe González, esta intención de los separatistas de investir telemáticamente a Carlos Puigdemont, y lo ha hecho ironizando con el argumento de que el reglamento no lo impide y que, por tanto, un elefante, puesto que en el reglamento no se contempla tal cosa, también podría ser investido. Vamos a verlo. La posibilidad de una investidura que no existe ni en nuestro ordenamiento jurídico nacional, ni en el ordenamiento jurídico catalán, ni existe en el mundo. Es una broma. Dice, no, lo que no prohíbe el reglamento se puede hacer. Digo, imagínese, podríamos de verdad proponer que un elefante fuera presidente. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al gobierno de Mariano Rajoy que recurra al Tribunal Constitucional si Puigdemont intenta ser investido. Yo hablé con Rajoy a finales de año, quedamos, de hecho, estar en contacto para aplicar la Constitución si alguien se la saltaba en Cataluña, y le pido al gobierno de España que si el señor Puigdemont intenta ser presidente de manera fraudulenta, lo impida recurriendo al Constitucional, y el Constitucional tiene que suspender esa investidura fraudulenta o contra el reglamento o contra el Parlamento. Esto dentro del lado españolista. Y también dentro de este mismo lado, a Ciudadanos precisamente le ha pedido Xavier García Albiol poder tener un grupo propio, porque el PP en Cataluña está así, sin grupo parlamentario propio, evitando de esta forma tener que meterse en el grupo mixto. Xavier García Albiol ha aludido a la responsabilidad y al compromiso con el constitucionalismo, lo ha dicho en rueda de prensa en el Parlamento tras una reunión con Inés Arrimadas, al mismo tiempo que proponía a Comunes, Ciudadanos y Socialistas acordar un presidente de consenso. Desde el Partido Popular estamos abiertos a que los partidos no independentistas seamos capaces de encontrar una fórmula que permita que, sobre todo, la presidencia del Parlamento, por la importancia que tenga, pueda estar en manos de una persona que no actúe de manera partidista, que actúe respetando la legalidad, y por ello estamos abiertos a buscar fórmulas de consenso. La cuestión es que mientras todo esto pasa, las estructuras de poder creadas por el separatismo siguen prácticamente intactas, y algunas en los lugares más inverosímiles. En la Policía Autonómica, por ejemplo, que tiene un sindicato independentista, o sea, un sindicato policial para perseguir un fin ilegal. Lo cuenta María Matos en la siguiente crónica. Nuestro presidente es y será Carles Puigdemont, el consejero Joaquim Forn y nuestro pueblo, Cataluña y su gente. Así respondía Mossos por la República Catalana a que Mariano Rajoy hubiese aplicado el 155 de la Constitución española para restaurar la legalidad en la región. Se trata de una parte no oficial de los Mossos d'Esquadra ligada a la ANC que quieren que Cataluña se independice. Son unos 400 agentes separatistas que están armados, todos ellos, aunque de momento solo se han limitado a publicar escritos a través de la red social Twitter y a asistir a algunas acciones colectivas sin utilizar la violencia. Los juzgados de Gerona ya están investigando la actuación de estos Mossos durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. La existencia de este colectivo, nacido en abril de 2012, preocupa a la dirección oficial, aunque aseguran que no compromete ni la neutralidad política ni la imparcialidad de sus miembros en el ejercicio de sus funciones profesionales. Lo que muchos se preguntan es si tiene sentido que una asociación de policías persiga un fin ilegal.
Pero si con la policía no fuera suficiente, también existe un colectivo dentro de la Asamblea Nacional Catalana de bomberos independentistas. Se presentan a sí mismos como apagaincendios, pero encendedores de la llama de la libertad. Pero vean de quién piden la libertad: de los encarcelados por los gravísimos delitos de rebelión, sedición y malversación. Estos son solo dos ejemplos de cómo la estrategia separatista ha penetrado en las instituciones del Estado, incluso en las instituciones armadas. Pero ¿está justificado seguir pagándoles un sueldo que, para más escarnio, sale de los presupuestos del Ministerio del Interior? Para más escarnio, en efecto. Bueno, esto es delirante. Y luego hay que contarlo de Valencia, pero eso iremos mañana, porque allí está Cristina Seguí, que nos va a contar la situación, el papelón de Ximo Puig, ¿verdad?, con Podemos y Compromís, negándose a homenajear a la sociedad civil catalana. Bueno, Alba Vila, hemos de marcharnos porque hoy se ha presentado en Barcelona Tabarnia. Tabarnia se ha presentado con un vídeo, en fin, bien bonito. Y mire, al final, esto es lo que ha dejado de sí este delirio. La presencia de alguien que sigue reivindicándose sencillamente como lo que es frente a la imposición. Esto es una cosa un poco tremenda. O sea, lo que ha conseguido 40 años de sistema en España ha sido alguien que quiere romper España contra lo que piensan muchísimos españoles, que son, por ejemplo, esta gente de Tabarnia. En fin, Alba Vila, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos con esa última información. Les recuerdo, Jordi Torrent, Esquerra, pactado por el Grupo Separatista como presidente del Parlamento, y Carlos Puigdemont, pactado por el Grupo Separatista como candidato a la presidencia de la Generalidad. Veremos lo que pasa. Muchísimas gracias y hasta mañana. Durante este miércoles todavía vamos a seguir con algunas precipitaciones al norte del país, especialmente en el Cantábrico más oriental y también en Pirineos. Allí se pueden producir además en forma de nieve y por ello tenemos aviso en el Pirineo catalán. En el Valle de Arán se pueden acumular hasta 5 centímetros de espesor. En el resto de la mitad norte nos vamos a volver a levantar con nieblas y también con nubosidad, algo que también puede ocurrir en áreas del suroeste. El tiempo más tranquilo lo vamos a encontrar en el Mediterráneo y al sur del archipiélago balear, porque en el norte no descartamos se puedan producir algunos chubascos. También en las Islas Canarias seguiremos con esa nubosidad al norte de las islas y con esa probabilidad de chubascos durante este miércoles. Importante, las rachas de viento fuertes. En el Cantábrico las olas pueden llegar a los 8 metros de altura y en el nordeste es fácil que sobrepasemos en algunos puntos los 90 kilómetros por hora. En las Islas Canarias también tenemos avisos amarillos por viento y es que allí se pueden registrar hasta 75 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, las mínimas volvemos a tener heladas en áreas del norte peninsular, descienden las temperaturas y nos levantaremos con temperaturas bajo cero, especialmente en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas máximas, bajan también en puntos del norte peninsular, pero fijaos porque en el sur casi estaremos rozando los 20 grados.